Salen las primeras encuestas y todas coinciden en algo, y es que el PSOE se vería beneficiado de una repetición electoral. Y claro, la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Que ha cambiado en un mes para que de repente la gente ahora prefiera a Pedro Sánchez? ¿Y por qué ganaría escaños? O sea, ¿qué está pasando? Y claro, en las tertulias siempre se dice lo mismo, ¿no? En caso de repetición electoral siempre beneficia a los partidos grandes y demás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué beneficia siempre a los partidos grandes? ¿Y por qué en este caso beneficia más al PSOE que al PP? Pues en este vídeo es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar con datos, vamos a hacer referencia a varios artículos académicos y os voy a explicar efectivamente por qué el PSOE saldría beneficiado de una repetición electoral. Uno de los vídeos que subí a principio de semana hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo las nuevas encuestas, tanto de Simple Lógica del diario.es como de Electomanía, hablaban de ese crecimiento del PSOE y ya no solo a nivel de escaños, que no era tanto, pero sí a nivel de intención de voto, que llegaban en algunos casos a quedarse por encima del PP en intención de voto, lo cual ya era llamativo. La estimación de escaños hacía que el bloque de la izquierda superara al bloque de la derecha y no llegasen incluso a necesitar a partidos como Junts para una posible investidura. Por lo tanto, la mayoría de encuestas decían que efectivamente el PSOE iba a ser el ganador en caso de repetición electoral. Entonces, para explicar este fenómeno, me puse a buscar varios artículos académicos y cómo desde la ciencia política se había estudiado el tema de las repeticiones electorales. Y encontré un artículo que tenéis en la descripción de Guillermo de Lázaro que hablaba precisamente sobre la problemática de las repeticiones electorales y creo que nos puede ayudar a entender varias cosas. Básicamente hay dos maneras de entender o de percibir una repetición electoral por parte de las personas. Hay gente que lo consideran como algo positivo, que dicen, bueno, pues dentro de lo que cabe, que no se llegue a un acuerdo y luego se vuelva a votar es positivo, porque cuantas más veces se vote, más positivo es y más democrático, ¿no? Como si hay un bloqueo, pues bueno, que se vuelva a votar, democracia. Sin embargo, hay otro tipo de personas y también académicos que dicen que esto no es tan cierto y que puede parecer paradójico, pero cuantas más veces se vota, más antidemocrático es. ¿Y cómo puede ser antidemocrático que se vuelva a votar en unas elecciones? Que se repita en unas elecciones. ¿Por qué va a ser antidemocrático si al final es la gente la que tiene la última palabra? Pues algunos autores dicen que es precisamente por eso, porque se traslada la responsabilidad de que se llegue a un gobierno al propio elector que ya ha ejercido su derecho al voto. Además, puede transmitir el mensaje al votante de que tienen que revisar y que a lo mejor tienen que cambiar su voto porque el que emitieron hace unos meses no ha servido. Entonces, estás como manipulando o alterando esa voluntad inicial del votante de hace unos meses, porque le has dicho que bueno, que no ha servido para gobernar y que oye, vuelve a intentarlo. Estas son un poco las dos maneras de entender cómo se percibe una repetición electoral por parte de la gente. No quiero decir que una sea más lícita que otra, tú puedes estar en un lado o en otro y puedes tener argumentos para defender ambos casos. Pero lo que sí que es común y lo que sí que es un hecho comprobado y contrastado es que cuanto más se repiten unas elecciones, más se deslegitima el proceso. La gente se harta y aumenta la desafección. Porque claro, la gente dice, yo ya he votado, ¿cómo que tengo que ir a votar otra vez? Y bueno, aquí por dentro de lo que cabe se han repetido a veces una vez las elecciones, pero hay países en los que se ha llegado a repetir 4 o 5 veces en un año o en 2 años. Por lo tanto, tú imagínate el nivel de hartazgo y de desafección que acaba habiendo sobre esos sistemas políticos y sobre los partidos. Entonces, un hecho probado es que cuando se repiten las elecciones aumenta la desafección. Y aquí está la clave de por qué ahora mismo el PSOE se puede beneficiar de una repetición electoral. Y es que como aumenta la desafección, la gente se harta, la campaña pega un giro. Y lo importante en una campaña electoral de una repetición electoral es la gobernabilidad, el desbloqueo. Ya no son tan importantes las medidas económicas ni las medidas políticas que hayas presentado en las primeras elecciones. Ya no es tan importante con quién vas a pactar y demás. Lo importante en una repetición electoral o en la campaña electoral de una repetición es el desbloqueo. Porque la gente lo que quiere es que se desbloquee la situación. Es un nuevo marco completamente distinto al de las primeras elecciones. Y es por ello que el partido más beneficiado de esta repetición electoral será el que ofrezca más garantías para desbloquear la situación. En las tertulias se dice eso de, no, en caso de repetición beneficia al bipartidismo, beneficia al partido más grande. Pero eso no quiere decir que es una norma fija y estable en el tiempo. Lo que quiere decir es que tradicionalmente, o los últimos años en España, cuando se ha repetido elecciones, los partidos que se percibían como más útiles para desbloquear la situación eran efectivamente PP y PSOE. Recordemos que hasta ahora, hasta que apareció Ciudadanos y Podemos y rompieron con el bipartidismo, nunca se habían repetido elecciones en España. Sin embargo, fueron llegar estos partidos y empezaron a repetirse. ¿Qué pasa? Que la gente percibía a estos nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos como obstáculos para la gobernabilidad. Y es por ello que cuando se repetían elecciones, acudían al PP y al PSOE, porque pensaban que así se podía romper con ese bloqueo y podía haber un gobierno
gobierno finalmente. Entonces, no hay ninguna ley oculta que diga que en caso de repetición siempre beneficia al más grande, sino que la gente vota al que cree que tiene más opciones de desbloquear la situación. Y en España ha coincidido que en este momento siempre ha sido tanto PP como PSOE. Claro, a día de hoy, si esto lo aplicamos a las elecciones y a la posible repetición electoral de la que se habla en este momento, solamente hay un partido que puede asegurar o que puede transmitir más seguridad a la hora de evitar una repetición electoral. Y en este caso es el PSOE. El PP ya no. Quieras o no, a día de hoy el PSOE y Pedro Sánchez es el único partido que tiene opciones reales de evitar una repetición electoral ganando la investidura. Porque Feijóo ha demostrado que no tiene esa capacidad o esa posibilidad de llegar a acuerdos con partidos regionalistas. Porque, bueno, puede que no sea culpa de Feijóo, puede que los partidos regionalistas le estén cerrando la puerta directamente al PP. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy el votante percibe al PP como un obstáculo para llegar al gobierno, porque al final es el partido con más escaños y el partido con más votos, pero no tiene opción de votar. Pues ¿qué hago si se repiten elecciones y quiero evitar que se repitan otra vez? Pues votaré al PSOE, que por lo menos es el que parece que sí que tiene opciones de gobernar. Entonces, es por eso que las encuestas ahora mismo dan al PSOE una mejora en caso de repetición electoral. No quiere decir que su programa sea más atractivo, ni que la gente de repente diga, uy, pues mira, ahora me parece que tiene mejor programa que hace un mes. Pues no, porque evidentemente no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado son las perspectivas de que haya un gobierno o no. Y ahora mismo el PSOE sí que es percibido como un partido que puede y que tiene opción de gobernar. Entonces, es lo que os decía, y es que en caso de repetición electoral, las elecciones cambian por completo, y ya lo importante ya no es el programa de uno o de otro, lo importante pasa a ser que se gobierne, y ahora mismo, pues el partido que más opciones tiene de gobernar es el PSOE, y por eso se beneficia. De hecho, podemos encontrar un ejemplo muy reciente e histórico que nos muestra por qué es tan importante entender esto, y es lo que le pasó a Ciudadanos en 2019. Ciudadanos en 2019 consiguió su mejor resultado en la historia. Consiguió 57 escaños y se quedó cerca de superar al PP. Pues bien, tenía la opción de pactar con Sánchez y formar un gobierno. Pero la campaña y la estrategia de Rivera se basó en: con Sánchez, no voy a pactar con el sanchismo. Se negó rotundamente y fue por esa negación, y bueno, también por la negación del PSOE a buscar una alternativa con los partidos de izquierda y regionalistas, por los que nos fuimos a votar otra vez. ¿Qué pasa? Que en ese momento Ciudadanos se percibió por la gente como un obstáculo para la gobernabilidad. O sea, ¿cómo iba a volver alguien a votar a Ciudadanos si acababa de demostrar que era el culpable de una repetición electoral? O sea, en una repetición electoral la gente lo que quería era que se formara un gobierno, y ya daba igual si uno o con otro. Yo quiero que haya un gobierno y no quiero volver a votar. Pues es normal que la gente al final, el partido que era percibido como un obstáculo, que en este caso era Rivera, pues fuera muy castigado. Y pasó de 57 a 10 escaños. O sea, no solo le sumas que no tenías un votante fidelizado, que te habías movido dentro del espectro político y que habías dicho que ibas a estar con uno, luego con otro. Todos esos aspectos perjudican. Pero es que encima, después de una repetición electoral, eres percibido como el obstáculo y el problema por el que no ha habido un gobierno. Pues es que normal que te pegues ese ostión. Entonces, como conclusión, es importante entender que en caso de una repetición electoral, da igual si eres un candidato malo, da igual si has mentido en campaña, da igual si tu programa, si Sánchez es un traidor, y da igual si Feijóo es un mentiroso. Al final la gente lo que no quiere es tener que votar 3 veces. Y si para ello tengo que votar a mi segunda opción o tengo que cambiar de voto, pues lo va a hacer. Entonces, por eso es importante que no nos sorprenda tanto cuando vemos las encuestas de qué pasaría en una hipotética repetición electoral. Cuando vemos estos cambios tan grandes, digamos, uy, esto es muy raro, uy, qué llamativo, pero si apenas ha cambiado nada. Bueno, pues es que el escenario y el marco en el que se desarrolla una repetición electoral no tiene nada que ver con las pasadas elecciones. Entonces eso no quiere decir que si el PSOE se ve beneficiado es porque lo haya hecho bien y porque Pedro Sánchez sea bueno no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión básicamente de pragmatismo y de que la gente no quiere ir a votar 5 veces. Entonces bueno, os recuerdo que tenéis en la descripción todos los artículos y todas las fuentes que he ido citando durante el vídeo, y simplemente quería aclarar y profundizar un poco sobre esta frase que se suele decir mucho en las tertulias y que estoy seguro que habéis oído, pero no se entiende muy bien el por qué y queda un poco también en el aire. Entonces nada, si has llegado hasta este momento del vídeo te lo agradezco personalmente. Si dejas un like y te suscribes si no lo estás, pues me haces un favor. Y nada, recomienda este vídeo a tu amigo el pesado que siempre dice: ay, es que el PSOE es un traidor y por eso va a ganar las elecciones. Y tú le dirás: pues no, va a ganar las elecciones en caso de repetición por esto. Así que nada, nos vemos. Un saludo.